Antes de dar inicio a nuestro tema, se sugiere dar lectura a las siguientes citas bíblicas. Segunda de Corintios 3, del 5 al 6. Primera de Corintios 2, del 13 al 14. Y Juan 4, 23 y 24. Libro de la vida verdadera. Tercer Testamento. Patrimonio de la humanidad. Tres tiempos: niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. El tema: interpretación de los evangelios, el culto espiritual, la adoración en espíritu y una doctrina, una ley, un camino. ¿A dónde iréis, humanidad, conducida por los que admiráis como grandes maestros de las revelaciones sagradas y a quienes yo contemplo confundidos? No todos los que andan por calles y caminos hablando de los acontecimientos de los tiempos pasados, interpretando profecías o explicando revelaciones, son mis enviados, porque muchos por vanidad, por despecho o por intereses humanos han tomado aquellas enseñanzas para ofender y juzgar, para humillar o herir y aún para matar. Mirad la interpretación material que habéis dado a mis revelaciones del primero y segundo tiempos, siendo que ellas os hablan solo de lo divino y de lo espiritual. Ved cómo confundís la naturaleza material con la espiritual. Con qué falta de respeto convertís lo profundo en superficial y lo elevado en bajo. ¿Y por qué lo habéis hecho así? Porque queriendo hacer algo en la obra de Dios, buscáis la forma de adaptar mi doctrina a vuestra vida material, a vuestras conveniencias humanas, que son las que más os interesan. Las escrituras de los tiempos pasados podrían revelaros lo que hoy os repito, pero el hombre se ha atrevido a falsear mis verdades para difundirlas adulteradas. Y allí tenéis una humanidad espiritualmente enferma, cansada y sola. Allí tenéis a muchos de vuestros hermanos que se afanan en predicar el Evangelio y a pesar de ser la palabra que os di en el segundo tiempo, no han logrado salvar a la humanidad de este tercer tiempo porque les ha faltado la práctica de las buenas obras. El ejemplo. Por esas mismas palabras dieron su vida mis apóstoles, pero ellos sí supieron imitarme y sellaron con su sangre su cumplimiento. A través del tiempo, aquellos escritos que dejaron mis discípulos han sido alterados por los hombres, y por ello hay división entre las religiones. Mas yo he venido a esclarecer todas mis enseñanzas para unificar a la humanidad en una sola luz y en una sola voluntad. A los que viven estudiando las escrituras de los tiempos pasados y que también se han dividido en sectas y congregaciones debido a las diferentes formas de interpretar aquellas palabras, también encontrarán en la espiritualidad el acercamiento, porque la elevación en la forma de analizar e interpretar le revelará a unos y a otros la verdadera esencia que nunca habían encontrado, porque siempre le habían dado a la revelación divina un sentido humano y material. Los hombres se han dedicado a escudriñar los antiguos testamentos, torturando su mente en la investigación e interpretación de las profecías y de las promesas. Los que de entre ellos se han aproximado más a la verdad son los que han encontrado el sentido espiritual de mis enseñanzas, porque aquellos que siguen aferrados a la interpretación material y no saben o no quieren encontrar el sentido espiritual de mis manifestaciones, tendrán que sufrir confusiones y decepciones, como las que sufrió el pueblo judío cuando llegó el Mesías,
al cual habían imaginado y esperado de una manera distinta a la que le mostró la realidad. Ya es tiempo de que interpretéis justamente el contenido de todas mis parábolas y enseñanzas, que por medio de símbolos os he revelado, para que el significado penetre en vuestro espíritu y la forma simbólica desaparezca. Cuando lleguéis a ese conocimiento, vuestra fe será verdadera, puesto que la habréis cimentado en la verdad. Erróneamente la humanidad ha tomado en forma literal mis parábolas y enseñanzas en sentido figurado, porque en su imaginación ha dado formas materiales o humanas a todo lo divino. A causa de la interpretación material que las mentes humanas han dado a mis revelaciones, muchas creencias sobre la vida espiritual están tan alejadas de la verdad. Mas la confusión de que os hablo vendrá, porque los que han interpretado aquellas revelaciones han impuesto a la humanidad sus análisis y estos han sido en parte acertados y en parte erróneos. También será porque aquella luz espiritual de mis enseñanzas fue ocultada por los hombres y a veces se les ha dado a conocer adulterada. Analizad mi palabra para que podáis alimentaros con su esencia, para que podáis encontrar mi presencia. Al analizar, procurad ir más allá de la forma, de la palabra, y procurad interpretar todo lo que halléis de simbólico o alegórico, buscando la simplificación y la espiritualidad en vuestros análisis, observaciones y estudios. No os detengáis demasiado en analizar la letra, que es lo superficial, porque ello puede llevaros a la confusión. Penetrad al significado de la palabra y allí hallaréis la verdad. Procurad que vuestro análisis sea sencillo, como lo es mi palabra, y no compliquéis lo que es diáfano, puro y natural. La mirada humana se detiene siempre en lo exterior, no analiza. De allí provienen las interpretaciones injustas y erróneas del hombre. Es natural que quienes tratan de encontrar la divina verdad buscándola con sus ojos o con su pobre mente, no den 3 pasos sin que hayan tropezado o encontrado el abismo. El camino de la verdad solo el Espíritu puede encontrarlo. Oración y meditación es lo que se requiere para el estudio de las lecciones divinas. Quien así busque mi luz, en verdad os digo que pronto la hallará. Ya os he enseñado que con oración se adquiere sabiduría. El discípulo que de esta manera analice mi palabra y que en esta forma consulte a su maestro, será el que siempre acierte con la verdad y nunca se confunda. Llegará el día en que vuestra sensibilidad para lo espiritual os haga descubrir fácilmente la esencia que contiene toda palabra que ha brotado de mí. Todo tiene una explicación tan sencilla y tan clara. Pero vuelvo a deciros que es menester que para encontrarla, el espíritu se adelante a meditar. Estudiad e interpretad bien mis enseñanzas, porque de no hacerlo así, caeríais en fanatismo debido a la mala interpretación que le deis a mis lecciones de espiritualidad, y esta que es elevación no admite errores. El discípulo espiritual debe buscar siempre la esencia de mis obras para que descubra la verdad de mis mensajes divinos. Veréis entonces cuán sencillo es encontrar el sentido de todo aquello que unos envuelven en el misterio y otros complican en sus teologías. Cuán grande y bella es mi doctrina y qué lejos se encuentra de lo superfluo. Analizad para que no caigáis en el fanatismo. Llegará el tiempo en que podáis comprenderla con claridad y podáis alcanzar con vuestro pensamiento el más allá. Qué hermoso será cuando hayáis alcanzado esa espiritualidad. Estudiad con amor y buena voluntad mis enseñanzas y llegaréis a entender cuanto os he revelado a través de los tiempos. En verdad os digo que vosotros y todos
Los que penetren al fondo de esta palabra serán los verdaderos intérpretes de las Escrituras. Todo cuanto en ellas os fue revelado tiene un sentido divino, aunque os parezca que en algunas ocasiones os están hablando de la vida humana. Buscad su esencia y encontraréis que siempre os están mostrando la vida espiritual. Es menester que yo os diga que el testimonio de los hombres que me siguieron fue verdadero. Lo que legaron a la posteridad fue cierto. Ellos explicaron las lecciones recibidas a través de su fe sencilla e inocente, tal como la vieron y como estudiaron todo lo sucedido. Cada uno de aquellos hechos, de aquellas obras y pruebas de que os hablan los antiguos, encierra una verdad, una luz, una revelación. Aquellos creyeron sin escudriñar porque palparon los hechos. A vosotros toca creer analizando para extraer el contenido espiritual de lo que os ha sido revelado. El testimonio de lo que aquel pueblo vio y vivió pasó a la historia y se escribió en textos que han conocido todas las generaciones hasta vuestros días. Pero aquellos testimonios han encontrado ahora a los hombres sin fe ni preparación espiritual, a los que para creer necesitan pensar, analizar y escudriñar, sometiendo todo a su ciencia, a su razón y a su lógica. Estos hombres han dudado, otros se han confundido, algunos han negado y ha habido quien se ha burlado. Es preciso que pronto llegue esta luz al corazón de la humanidad. No importa que al principio sea origen de disputas o combates. Siempre han chocado la luz y las tinieblas, la verdad y lo falso, el bien y el mal. Así como las sombras de la noche se disipan ante la luz del día, así se apartará la maldad de los hombres ante mi mensaje de amor. Solamente así podréis comprenderme. Así analizaréis correctamente mi palabra y no formaréis en vuestra mente teorías y conceptos que os confundan y no os conduzcan a la comprensión de mi doctrina. He aquí una de mis lecciones más para que la comprendáis mejor. Analizadla con vuestro espíritu mejor que con la mente. Ved cómo muchos de vuestros hermanos esperan en el seno de su idolatría la venida del Mesías. Mirad cómo muchos en su ignorancia creen que solo vendré a descargar mi justicia sobre los malos, salvar a los buenos y destruir al mundo, sin saber que estoy entre los hombres como padre, como maestro, como hermano y amigo, lleno de amor y humildad, extendiendo mi caridad para salvar, bendecir y perdonar a todos. Del culto espiritual. Mirad cómo el culto externo de la humanidad ha sido en todos los tiempos la causa de su estancamiento espiritual. Mas no caigáis vosotros nuevamente en ese error, teniendo siempre presente que para progresar espiritualmente y alcanzar el perfeccionamiento, es indispensable que el culto hacia mí sea interior, limpio, profundo, espiritual. Sabed que he venido a rescataros de la idolatría, a haceros volver al culto sencillo, a la fe libre de complicaciones, a la práctica de la caridad entre vosotros. He traído el culto sencillo, aquel que no tiene ritos ni ceremonias y sin embargo se eleva más allá del humo del incienso, más allá del eco de los cánticos, el culto del amor, de la caridad, de la fraternidad. No quiero que os fanaticéis con mi palabra ni que forméis una nueva idolatría. No deseo el sacrificio de vuestras vidas, ni que ofrezcáis las flores o los frutos de vuestros huertos, porque ellos son obra mía, y ningún mérito hacéis con dármelos. No es mi voluntad que hagáis imágenes con vuestras propias manos y después las adoréis, ni que edifiquéis otra torre de Babel llenos de vanidad y soberbia. Lo que anhelo que me ofrezcáis
es un santuario que llegue hasta mí, formado con vuestras obras de amor, oraciones y palabras nacidas de vuestro corazón y entregadas en mi nombre a los espíritus hambrientos de verdad. Este es el culto que os pido. No deis tantas vueltas para llegar a la verdad. Amadla, que ella llegará a vosotros cuando abráis las puertas de vuestro amor. Amad la verdad sencilla y quitaos de teorías y complicaciones. Esa luz alumbrará el camino en el desierto de vuestra vida y no llegaréis cansados ni demasiado tarde. Los materialistas no descubren la verdad porque ella está en el amor, porque ella es luz, sabiduría, revelación. Por tanto, el amor es un verdadero maestro. ¿No estáis entonces más adelantados que los hombres primitivos que supieron descubrir en cada elemento y en cada maravilla de la naturaleza la obra de un ser divino, superior, sabio, justo y poderoso, al que atribuyeron todo bien, todo lo existente, y por eso lo adoraron? A través de una inteligencia naciente trataban de comprender lo que sus sentidos corporales recibían. ¿Qué culto perfecto podían ofrecerme? ¿Qué comprensión plena podían tener de la verdad? Y sin embargo, su asombro, su fe y su culto eran recibidos por mí como las primicias de un extenso campo que mi espíritu habría de cultivar a través de los tiempos. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. De muchas fuentes habéis bebido, con la esperanza de ver colmada vuestra sed de amor, y en este tiempo os encontráis más sedientos que nunca. ¿Qué hicisteis del agua de la vida que desde aquel tiempo os di? Yo había dicho a la mujer de Samaria: el que bebiera de esta agua que yo doy, sed no volverá a tener. Y hoy os digo, si de aquella agua viva hubiera bebido la humanidad, no llevaría en sí tanta miseria. No perseveró la humanidad en mi enseñanza y prefirió tomar mi nombre para crear religiones según su interpretación y conveniencia. Yo abolí tradiciones y le enseñé la doctrina del amor, y hoy venís a mí para presentarme ritos vanos y ceremonias que en nada benefician al espíritu. Si no existe espiritualidad en vuestras obras, no puede haber verdad, y lo que no tiene verdad no llega a vuestro Padre. Cuando aquella mujer samaritana sintió que la luz de mis ojos penetraba al fondo de su corazón, me dijo: Señor, vosotros los judíos decís que Jerusalén es el lugar en el que hay que adorar a nuestro Dios. Entonces le dije: Mujer, en verdad te digo que se acerca el instante en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre como lo hacéis ahora. Se acerca el tiempo en que se adore al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Esta es mi doctrina de todos los tiempos. Mirad que teniendo la verdad delante de vuestros ojos, no habéis querido ver. ¿Cómo podréis vivirla si no la conocéis? Es por eso que habéis llegado sediento ante mi presencia. Mas cuando habéis escuchado esta palabra, vuestro corazón ha sentido la frescura del agua de la vida, y ya no habéis querido alejaros de la fuente. Me habéis dicho: Señor, nos habéis anunciado que esta palabra que hoy nos dais a través de estos portavoces tendrá su límite. ¿Qué debemos hacer para que la sed no vuelva a sorprendernos? El Maestro os dice: yo he venido a enseñaros a orar, a revelaros los dones que poseéis y que ignoráis, por medio de los cuales podréis practicar mi ley e imitarme. El que tiene espiritualidad en su vida, ese no puede sentir sed, fatiga, hambre ni miseria. Además os digo, yo estaré más cerca de vosotros después de 1950
por vuestra espiritualidad. Entonces me preguntáis, ¿cómo se logra la espiritualidad? Y yo os digo, la alcanzaréis orando de espíritu a espíritu, procurando ser justos en todos vuestros actos, practicando la caridad con vuestros hermanos. Cuando así se vive, el espíritu se liberta y guía los pasos del hombre, iluminado por la luz de la conciencia. Deja de sentirse solo en la tierra porque comprende que la presencia del Señor y la del mundo espiritual lo acompañan. A cada paso que da por la vida descubre una nueva luz y obtiene por sí mismo un nuevo conocimiento. Deja de sentirse paria o miserable, recreándose con las maravillas creadas por su Padre, las que ahora descubre por el don de inspiración y de revelación. También os digo en este tiempo que el que tomare del agua que yo doy, que es mi palabra, jamás volverá a tener sed. Como también os digo que no busquéis determinado sitio para orar, ya que en todos podréis hallarme. Os he dado el tiempo para que podáis desempeñar vuestra misión y un campo sin límites para que en él sembréis. No os he marcado sitios determinados ni hora. Nuevamente os digo, Dios es espíritu, y es necesario que le adoréis en espíritu y en verdad. Una sola doctrina, una ley, un camino. Si os preguntase qué ha sido de aquella página que escribí con mi sangre en el segundo tiempo, tendríais que callar, porque vuestra conciencia os dirá que nunca habéis vivido la doctrina que enseñó Jesús, que sus palabras, como hojas desprendidas del árbol de la vida, habéis dejado que los vientos se las lleven, en vez de ser vuestro corazón quien las recogiese. Yo, a través de Jesús, os dejé la doctrina perfecta para que existiera un entendimiento de amor entre los hombres. Sus obras fueron bendición para el mundo. Ahora se piensa nuevamente en los principios cristianos, mas el mundo está tan alejado de ellos que solamente las pruebas que está viviendo la humanidad le harán recordar el amor que enseñó el Maestro con su ejemplo. Sin embargo, veo que mi doctrina es vista aún con indiferencia y a veces hasta con burla por quienes solo ven la vida a través de los sentimientos que les inspira un corazón materializado y egoísta. Mas yo os digo que hasta ellos llegarán a convencerse de que solo una moral elevada, un conocimiento claro y una razón justa serán las que puedan llegar a salvar a la humanidad del abismo en que ha caído. Y esa moral elevada la puede dar únicamente la espiritualidad que vengo enseñándoos. Esa limpidez de vuestras obras ante la luz de la conciencia y esa justicia para razonar las encontraréis solo en mi palabra, porque yo no vengo hablando de imposibles ni vengo a enseñaros solo fantasías. Mi doctrina se basa en la realidad, en la verdad. La doctrina cristiana que yo entregué en aquel tiempo, el hombre la modificó al convertirla en religión. Yo nunca he entregado diferentes leyes al hombre, ni distinta doctrina, ni diversos caminos. Son los mismos hombres quienes han trazado las veredas por las que la humanidad va caminando. Por eso os digo que mi doctrina es la misma de ayer y de siempre, que si alguna diferencia le encontráis, esta es superficial, porque la forma en que os he manifestado en cada era mi enseñanza ha sido de acuerdo con la evolución espiritual adquirida por la humanidad. Por eso, ahora que he llegado ante vosotros con mi nueva lección espiritual, esta os parece extraña y fuera de vuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Os digo que vosotros sois los extraños, porque tanto yo como mi ley somos inmutables y eternos,
que más bien la que es extraña es vuestra manera de vivir. Ante tanta confusión y desvío, mi doctrina les parecerá absurda a los hombres de este tiempo. Mas yo os digo que es la enseñanza justa para lograr que los hombres se libren del letargo en que se encuentran. Mi doctrina es el camino que os enseña a vivir en paz en la tierra. ¿En dónde está la fraternidad que he enseñado a los hombres? No existe. Porque ha tiempo dejasteis que la cizaña creciese entre el trigo. Abunda el desamor entre los hombres, así como la discordia. No se han reconocido como hermanos en Dios, y sin embargo dicen reconocerme y hasta amarme. Ese vacío que la humanidad me presenta en su espíritu es el que vengo a llenar con la luz de mi doctrina, nueva en apariencia, pero en realidad eterna. Esta doctrina que hace luz en los espíritus y en los corazones, porque revela todo el contenido de aquel mandamiento que enseñé a mis apóstoles de amarse los unos a los otros. Vengo ahora a explicaros el sentido de aquella máxima cuyo significado no ha sido comprendido por vuestro entendimiento. Y es que la palabra de Cristo para muchos hombres ha sido palabra muerta en este tiempo. Mas no saben que ella está en la conciencia de toda la humanidad y que a su tiempo habrá de surgir llena de esplendor del fondo de los mismos corazones que antes fueron para ella como un sepulcro. Observad cómo esta semilla, a pesar de que la habéis cultivado mal, no muere. Mirad cómo ha ido venciendo tinieblas, encrucijadas, obstáculos y pruebas, y sigue día a día germinando y desarrollándose. ¿Por qué no muere esta semilla? Porque la verdad es inmortal, es eterna. Por eso veréis que cuando esta doctrina por momentos parece que va a desaparecer, será precisamente cuando surjan nuevos y fecundos brotes para ayudar a los hombres a dar un paso más hacia adelante en el camino de la espiritualidad. Nadie podrá acabar conmigo. Yo renazco como surgí en aquel tiempo después de que un pueblo me arrojó de su seno, condenándome a una muerte ignominiosa. Mas si ahora aparezco de nuevo en este mundo es porque os amo a todos. Esta palabra sencilla y humilde en su forma, pero profunda en su sentido, volverá a confundir a los sabios en su soberbia y en su vanidad, y les demostrará que a la doctrina de Cristo y del Salvador nadie podrá extinguirla, porque Él es la vida. Esta es mi doctrina de todos los tiempos. Mirad que teniendo la verdad delante de vuestros ojos, no habéis querido ver. ¿Cómo podréis vivirla si no la conocéis? Es menester que esta doctrina llegue a todos los hombres. Ella hará luz en las tinieblas de los confundidos, de los ignorantes y de los soberbios que creen saberlo todo. Esa será la hora en que el hombre reconozca que para lograr la verdadera grandeza espiritual, así como una vida elevada en la tierra, no existe otra ley que la de Dios, ni más doctrina que la que os di en la palabra de Cristo. Pensad que si se tratase de una religión estaría destinada solamente a quienes la profesasen. Pero siendo ella la luz infinita de Dios, brilla sobre todos los caminos de la humanidad, sin distinción de pueblos, razas, lenguas o credos. El hombre quiere salvarse desconociendo su naturaleza espiritual y eso no puede ser. ¿Quién puede conocer a vuestro espíritu en este mundo? Los pastores de las religiones no, porque si no se conocen a sí mismos, menos podrán conocer a los demás. Vuestros padres, con toda su intuición, apenas alcanzan a traspasar los umbrales del corazón. Poco, muy poco sabe del espíritu la humanidad, porque ha rodeado de misterio esta luz, mas el misterio no existe, solo la ignorancia.
¿quién podrá entonces en el futuro guiar al espíritu de la humanidad por senderos de luz? ¿Quién podrá librarle de las grandes confusiones? Solo mi doctrina. Esta doctrina que escribiré en vuestro espíritu. De ella brotará la luz que os señale el sendero, la voz que os guíe. Mas sabed que todo aquel que no escuche esa voz que con amor se hace oír dentro de su corazón, está desconociendo el principio de su creación, porque en el instante de hacerle nacer de mi espíritu, encendí en él esa chispa divina, que es la conciencia, para que le repitiera a través de toda su existencia, que él es mi hijo. No tiene mi doctrina el poder suficiente para persuadir a la humanidad de sus errores y salvarla, evitándole tener que pasar por el crisol del dolor. Yo os digo, mi palabra tiene más fuerza de la que pudierais llegar a suponer. Mas si el que me escuchase quedara transformado al instante, sin esfuerzo, tan solo por el hecho de haberla escuchado, ¿qué mérito tendría eso de vuestra parte? Es necesario que aquel que la escucha ponga fe, voluntad, esfuerzo y amor. Esta enseñanza es sencilla como todo lo puro, lo divino, y por lo tanto fácil de comprender. Mas para que la pongáis en práctica, a veces os parecerá difícil. Las labores del espíritu requieren esfuerzo, renunciación o sacrificio por parte de vuestro cuerpo, y cuando carecéis de educación o de disciplina espiritual, tenéis que sufrir. El que llegue a decir que mi doctrina es un peligro para el progreso material de la humanidad, comete con ello un grave error. Porque cuando vengo a mostrar al espíritu el camino de su restitución, también le hablo a la mente, a la razón y aún a los mismos sentidos. Mi doctrina no solo os viene a inspirar y a enseñar la vida espiritual, sino a hacer luz en toda ciencia y en todas las sendas humanas, porque mi enseñanza no se concreta a encaminar a los espíritus hacia la mansión que está más allá de esta existencia. También llega al corazón del hombre para inspirarle a vivir en esta tierra una vida grata, digna y provechosa. ¿Por ventura creéis que venga yo a negarle poder a la doctrina que en el segundo tiempo os traje como mensaje de amor? No. Os la vengo a traer nuevamente, porque la habéis encerrado en libros y no la lleváis en el corazón. La reconocéis en teoría, mas no la lleváis a la práctica. Le reconocéis esencia divina. Decís que fue muy grande Cristo y que su enseñanza es perfecta. Pero nadie quiere ser grande como el Maestro. Nadie quiere llegar hasta Él, imitándolo verdaderamente. Y debéis saber que yo no vine solo para que supieseis que soy grande, sino también para que todos vosotros lo seáis. Analizad vuestros conflictos, estudiad los problemas que os afligen, y luego poned en práctica mis mandamientos y mis máximas y veréis cómo en ellas puede encontrar la humanidad la solución de todos los problemas que la afligen. Mas como no os sentís capaces de llevar a la práctica las palabras y los ejemplos que os diera el Divino Maestro, será menester que el dolor, que también es Maestro, se acerque a vosotros para persuadiros de muchas verdades, para sensibilizaros y además para doblegaros. Cuando la humanidad conozca mi enseñanza y penetre en su sentido, depositará en ella su confianza y se afirmará en la creencia de que es el certero camino, la guía para todo ser que quiera vivir en la justicia, en el amor y en el respeto hacia sus semejantes. Cuando esta doctrina se asiente en el corazón de los hombres, se iluminará la vida del hogar, fortaleciendo a los padres en la virtud, a los matrimonios en la fidelidad, a los hijos en la obediencia, y colmará de sabiduría a los maestros. Hará magnánimos a los gobernantes, e inspirará a los jueces para que hagan verdadera justicia.
Los científicos se verán iluminados y esta luz les revelará grandes secretos para el bien de la humanidad y para su evolución espiritual. Así empezará una nueva era de paz y de progreso. Solo una ley existe y por lo tanto una sola forma de darle cumplimiento. Es la que debéis buscar para que os encontréis unificados espiritualmente. Cuando esta humanidad haya encontrado el sentido verdadero de la ley, de la doctrina, de las profecías y de las revelaciones, habrá descubierto lo más bello y lo más profundo en cuanto se relaciona con su existencia. Duro he encontrado vuestro corazón en este tiempo. Mas si en el primero grabé en piedra mi ley, ¿por qué no he de imprimirla en esta era en la roca de vuestro corazón? Allí os mostraré el poder de mi palabra, escribiendo no una hoja, sino un libro, que solo yo puedo revelar. No vengo a desconocer ninguna de mis palabras que os dije en el pasado. Por el contrario, vengo a darles el debido cumplimiento y la justa explicación. Así como en aquel tiempo dije a los fariseos que creían que Jesús venía a destruir la ley, hoy os digo, no penséis que vengo a abolir la ley o a los profetas. Por el contrario, vengo a darle cumplimiento. ¿Cómo había de desconocer aquella ley y las profecías si son el cimiento del templo que en 3 tiempos había de quedar construido en el corazón de esta humanidad y el anuncio de mi retorno al mundo? A todos los que os llamáis pertenecientes al mundo cristiano, os digo que mi juicio es benévolo si tomáis en cuenta que hace 20 siglos que os traje un mensaje divino para que con él vencierais al mundo, a la carne, a las pasiones, a la muerte. Y todavía os veo confiándolo todo a vuestras propias fuerzas, a vuestra manera de sentir y de pensar. Y si los instintos de la carne aún prevalecen sobre las virtudes del espíritu, es que todavía sois más materia que espíritu. Mi paz sea con vosotros.